Debido a la ausencia de su padre y a las dificultades económicas de su familia, se vio obligado a trabajar desde muy joven para ayudar a su madre y sus hermanos. Sin saberlo, en el futuro se convertiría en uno de los hombres más ricos de todos los tiempos, superando a los 5 hombres más ricos del mundo actualmente. Pero, ¿cómo logró hacerlo en una época en la que hubo una guerra civil y en la que los millonarios aún no existían? La respuesta está en este video, así que quédate para ver la increíble historia de John Davidson Rockefeller, el hombre más rico de todos los tiempos. John nació en Richford, un pequeño pueblo del estado de Nueva York, el 8 de julio de 1839. Fue el primero de los 6 hijos de Eliza y William Rockefeller. Su madre era una mujer muy organizada y se encargaba de las labores del hogar, mientras que su padre, un vendedor de elixires milagrosos que supuestamente curaban todo tipo de enfermedades, se trasladaba constantemente de ciudad en ciudad, estafando personas, razón por la cual pasaba poco tiempo con la familia. Así, John creció como alguien reservado, metódico y discreto. Empezó a ganar dinero desde su adolescencia temprana, vendiendo cosas a sus compañeros de clase y haciendo algunos trabajos para los vecinos del condado, con el fin de ayudar a su madre con los gastos del hogar. También crió pavos. John vendió algunos de ellos por una ganancia considerable y se quedó con el resto para poder obtener más huevos y repetir el proceso. A los 14 años de edad, John se trasladó con su familia a Cleveland, Ohio. Allí ingresó a una escuela comercial en la que pudo aprender sobre contabilidad y negocios, pero abandonó sus estudios a los 16 años debido a que la situación económica de su familia se complicó y no tuvo más opción que buscarse un empleo. Gracias a sus estudios en la escuela comercial, logró conseguir trabajo como asistente de contador por 50 centavos al día en la empresa Hewitt y Tuttle, una compañía dedicada al comercio de productos agrícolas. Con el paso de los meses, John comenzó a hacer horas extras e incluso a llevar cuentas de otras empresas. Trabajar en este sector fue importante, ya que empezó a aprender cómo se fletaban los ferrocarriles para realizar los transportes en la época. También aprendió a trabajar con agricultores y mayoristas, y cómo se ganaba dinero con la diferencia de precios. A los 18 años, que es exactamente cuando se sacó esta foto, ganaba alrededor de $600 anuales trabajando para Tuttle y otros clientes. No estaba mal para un joven de la época, pero para John no era suficiente. Lo primero que hizo fue pedir un aumento de $200, pero sus jefes se lo rechazaron. Así que él renunció al trabajo y decidió que emprendería su propio negocio, un negocio que le permitiría alcanzar su objetivo de ganar $100,000. Para aventurarse a iniciar un negocio propio, pidió un préstamo y se asoció con Maurice Clark, quien fue su compañero de estudios en la escuela de Cleveland. Juntos empezaron a comercializar productos alimenticios como cereales, verduras y carne. El negocio prosperó rápidamente. En el primer año, obtuvieron beneficios por unos $4,000 de la época, y en el segundo año, la suma se cuadruplicó. Aunque le iba muy bien con su empresa, Rockefeller quería mucho más y constantemente buscaba nuevas oportunidades. Más cerca de su objetivo de alcanzar los $100,000, estalló una tremenda guerra civil en el año 1861, también conocida como la Guerra de Secesión. Esta fue una de las claves en su carrera porque la guerra hizo que el negocio floreciera. Las tropas de la Unión necesitaban mucha comida y suministros, y resulta que Rockefeller tenía una empresa de comida y suministros. Mientras la guerra continuaba y llegaba a su fin, el joven Rockefeller, de 24 años, a quien las cosas le iban bastante bien, se metió en otro de los negocios que estaban de moda,
el que finalmente lo haría millonario: el petróleo. En ese momento, el petróleo no era un producto desconocido, pero su disponibilidad y uso eran muy limitados, por lo que los avances logrados representaban el inicio de una nueva era en la que el petróleo jugaría un papel fundamental en el desarrollo de la humanidad. En ese momento se requería que las ciudades estuvieran iluminadas tanto de día como de noche, y para esto se encontró el reemplazo perfecto a la grasa de ballena: el querosén, que era extraído del petróleo y muy rentable, ya que por cada 5 barriles de petróleo salían 3 de queroseno. Las demás refinerías tiraban al río y al lago los otros 2 barriles que sobraban, pero como Rockefeller no quería malgastar nada, lo ingenió con sus químicos. Usaba la gasolina para la refinería y con el resto producían otros subproductos, como la parafina de las velas, lubricantes para engranajes ferroviarios e industriales y vaselina. En 1868, Henry Flagler se unió como inversor y crearon la Rockefeller, Andrews and Flagler, una compañía petrolera que luego sería renombrada como Standard Oil of Ohio. El joven John no se conformó con tener una simple compañía petrolera. No, él quería tener la compañía petrolera. Por eso, su idea era comprar todas las refinerías de Cleveland, que para entonces era uno de los grandes centros petroleros de los Estados Unidos. Sus tácticas son bastante cuestionables, ya que, como aún no existía el motor de gasolina, todas las mercancías y materias primas se transportaban en trenes. Entonces, lo que él quería era controlar los trenes. En 1871, Rockefeller pactó con las compañías de trenes para crear la South Improvement Company, que reunía los intereses de las ferroviarias Pennsylvania Railroad, Erie Railroad y New York Central, con los intereses monopolísticos de Standard Oil. Esto funcionaba de la siguiente manera: Rockefeller les aseguraba a las ferroviarias un flujo constante y grande de barriles, y a cambio, ellos le hacían un descuento en el precio del transporte. Si el precio era de $2.56 por cada barril transportado, el descuento podía dejarlo en hasta $1.50. Aparte de eso, Rockefeller consiguió un segundo privilegio con el acuerdo. Si estos trenes transportaban petróleo que no fuera de Rockefeller y sus socios, las ferroviarias tendrían que pagar a Standard Oil $1.06 por cada barril que transportaran. Por supuesto, esta comisión se trasladaba al precio del transporte, por lo que los competidores de Rockefeller tenían que pagar prácticamente el doble por cada barril transportado. Así, Rockefeller podía bajar los precios tanto que sus competidores no pudieran competir. Poco a poco, Standard Oil comenzó a ampliar su mercado comprando otras pequeñas refinerías, pero su gran oportunidad llegaría en el año 1872. En aquella época, el precio del petróleo sufrió una caída debido a la sobreproducción, lo que hizo que los productores y refinadores redujeran considerablemente sus beneficios. Rockefeller, que tenía una perspectiva más amplia del negocio que otros empresarios del sector, que solo veían de puertas para adentro en sus negocios, aprovechó la crisis y su poder para seguir expandiéndose. El empresario consiguió un acuerdo con Thomas Scott, quien controlaba el ferrocarril de Pensilvania, ofreciéndole carga a cambio de costos de transporte mucho más bajos. Esta ventaja de costos ponía a Rockefeller en una situación privilegiada, y él no dudaría en aprovecharla. Durante 1872, Standard Oil compró 22 de 26 refinerías de Cleveland. Para entonces, controlaba un quinto de la producción petrolera de Estados Unidos. En 1874, a través de un acuerdo privado, Rockefeller compró la última refinería que no controlaba,
Esto desencadenó una ola de protestas en contra de Standard Oil. El creciente poder de Rockefeller comenzó a preocupar a Vanderbilt y Scott, quienes decidieron aliarse para enfrentarlo juntos. Para esto, en marzo de 1872, crearon un sindicato que obligaría a los ferrocarriles a cancelar los contratos y disolver la South Improvement Company. Esto debería haber sido un golpe para Rockefeller, pero la realidad es que, incluso después de disolverse la South Improvement Company, Rockefeller siguió teniendo trato preferencial con las compañías de trenes, tanto en lo que se refiere a descuentos como en cuanto a información confidencial durante muchos años. El siguiente objetivo de Rockefeller fueron las ferroviarias, ya que con el surgimiento de los oleoductos, el precio de transporte por barril era más bajo y eficiente que nunca, alrededor de 85 centavos de dólar por barril de petróleo transportado en Pensilvania por los ferrocarriles. Pero el oleoducto de la Tidewater, una empresa de oleoductos, podía transportarlo por solo 16 centavos desde el oeste del estado hasta el mar. Ahora Rockefeller tenía el poder sobre cualquier compañía de ferrocarriles. Entonces Rockefeller se movió rápido, fundó la National Transit Pipeline Company y empezó a comprar los derechos de paso de los oleoductos. Pero Rockefeller tenía un pequeño problema: la Tailwater Pipe Company. Así que, al final, Rockefeller trató de desestabilizar la compañía desde adentro, pero fue por lo fácil. Compró $200,000 en acciones de la compañía y, mediante acuerdos, logró convencer a los de Tailwater para que se volvieran aliados de Standard Oil. Un problema al que se enfrentaba Standard Oil, al expandirse por todo Estados Unidos, tenía que ver con el federalismo. Cada estado tenía sus propias leyes, que eran todo un dolor de cabeza para los abogados de la petrolera. Muchos estados prohibían que las compañías de otros estados hicieran operaciones en su territorio, complicando las cosas y comprometiendo el monopolio de Rockefeller y sus socios. Por eso, en 1882, se fundó la Standard Oil Trust, un conglomerado de compañías de todos los estados del país que delegaba a la Standard Oil de Cleveland el manejo de sus cuentas, aunque estaba establecida oficialmente en el estado de Nueva York. Para entonces, Rockefeller controlaba casi toda la refinación de petróleo en Estados Unidos y en el mundo. En 1876, Nicolás Otto inventó el motor de combustión interna, y en 1885 se empezó a vender el Benz Patent Motorwagen, el primer automóvil que funcionaba con gasolina. Estos dos eventos ocurrieron en Alemania, a miles de kilómetros de Cleveland. El surgimiento de la industria automotriz fue una bendición para Rockefeller, ya que a partir de entonces se pudo aprovechar al máximo cada barril, pues la gasolina, que no servía para alimentar las propias refinerías y que no tenía ningún otro uso, de repente se volvió fundamental en el nuevo mundo del automóvil, que llegaría en el siglo XX. Pero el 2 de julio de 1890, el gobierno federal de EEUU aprobó la ley Sherman Antitrust, con el objetivo de prohibir la creación de monopolios dentro del comercio estadounidense. Tras muchos litigios y juicios, Standard Oil fue disuelta en decenas de empresas. Rockefeller y los demás accionistas obtuvieron paquetes de acciones de todas las empresas resultantes. Finalmente, el surgimiento del automóvil en Estados Unidos y en el mundo hizo que la demanda de gasolina se disparara, y por tanto las acciones de las nuevas compañías también lo hicieron. Aunque disolvieron el monopolio, Rockefeller se hizo más rico. En 1913, creó la Fundación Rockefeller con un donativo personal de $100 millones, equivalentes a más de $50,000 millones actuales. A través de esta fundación se han apoyado durante décadas diversas causas sociales relacionadas con la educación y la salud pública. John Rockefeller murió el 23 de mayo de 1937 a la edad de 97 años
en Norman Beach, Florida, dejando un legado que trascendió hasta nuestros días. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. ¡Chao!